Bendecido instante, amada familia. Ahora lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Y aquí llegamos a esta maravillosa lección donde descubrimos que todos nuestros deseos son cubiertos. Es decir, están siendo atendidos. El perdón me permite soltar la resistencia a recibir lo que ya se me ha dado. Aquí podemos atender la maravillosa cobertura que tiene el perdón. Como el perdón deshace la idea de no merecimiento o la idea de negación del ser, entonces nos da todo. Lo que hace el perdón en realidad es dejar sin efecto una causa en nuestra mente. Deja sin efecto algo a lo que le ha dado realidad, pero que es ilusorio. Es decir, la advertencia del error o hacer real el error trajo como consecuencia la culpa. Es decir, un error puede ser corregido, siempre. Hacer real el error lo transforma en un pecado. El pecado tiene consecuencias para la mente. Consecuencias irremediables. Es decir, que el pecado es la causa del efecto que es la culpa. La culpa es la idea de indignidad, la idea de no ser, la idea de no merecimiento. Estas ideas que están eclipsando este instante, el instante presente se ve eclipsado por la idea de culpa. Entonces, no puedo atender al único instante que existe. No puedo atender la eternidad en este instante. Creo que este instante es el momento que está ocurriendo con lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo con lo que está ocurriendo está eclipsado con una culpabilidad que está aparentemente forjada en este mismo instante, pero que la mente lo enterró en el pasado. El pecado está asociado con el pasado. Es decir, en el pasado pequé. Es decir, hubo un tiempo en el que abandoné el cielo. Pareciera hace millones de años. En la única realidad que existe, en la verticalidad del tiempo, está sucediendo aquí mismo. Es decir, hacer real el error da lugar al pecado y el pecado da lugar a la culpa. La culpa niega todo recibimiento de todos los regalos del cielo, de todos los tesoros del reino. Todos esos tesoros del reino son lo que deseo. La idea de no ser, la idea de indignidad, empieza a fabricar deseos. Aquí no está hablando de los deseos que pedimos en la materia, en los comportamientos. Está hablando de un deseo mucho más profundo, el deseo de ser feliz. Que el deseo de ser feliz es algo inherente a todos. No hay nadie que no lo tenga.
porque es el deseo de que se haga la voluntad suprema. Es decir, que lo que el perdón me ofrece que se cubran mis deseos. Es decir, lo mismo que decía la lección anterior. El perdón es la llave de la felicidad. Es decir, la felicidad es la voluntad de mi Padre. Es lo único que es. Y aquí nos encontramos ante esta situación. Si la voluntad suprema es lo único que es, mi felicidad es inevitable. Pero puedo negarla. Eso que hablábamos ayer, de recuperar esa felicidad, ese espacio, esa espaciosidad en la mente, que es el reino, donde están todos los atributos del amor, podemos decir que el perdón suelta la idea de indignidad, atiende una idea, la observa, la idea de que el pecado es real, la idea de que el error ha sido real y que ahora se transformó en un pecado, que da lugar a una culpa, que me da la indignidad, que no me pone en el lugar de merecimiento como hijo de Dios. Es tan atroz lo que creo de mí mismo al hacer real el error, al atenderlo con mucha seriedad, atender la pequeña y loca de idea con seriedad y no nos olvidamos de reír, como dice el capítulo 27, nos descubrimos en esa seriedad como con un tormento. Atormentado por la culpa, se ve eclipsada la relación que tenemos con este instante y con la eternidad, que es la posibilidad de sonreír a lo que creí que era irreversible. Y el perdón me da acceso a esa parte de la mente, me libera de lo que creí que era. Toda esa culpabilidad, al ser insoportable, intenta abandonar el sitio de incomodidad. Y es donde se produce la proyección, que lo que decíamos ayer da lugar a la percepción. Es decir, la proyección da lugar a la percepción, comienzo a ver esa indignidad allí fuera. Empiezo a estar disgustado por alguna causa que no conozco. Que en realidad la causa oculta es estoy disgustado por mí mismo, por haber roto esa antigüedad de mi padre. Salí corriendo del palacio habiendo escuchado un estruendo y hacer real el error, es decir, darle realidad a ese sonido que pareció expresar la ruptura de algo. Pareció que jamás iba a poder volver a ese sitio sin que sea castigado. Por eso el abandono de los pensamientos que pienso con Dios, que es lo único natural y lo único que existe, empezó a fabricar una atmósfera de aislamiento en la que yo replico todo lo que tenía, pero con garabatos, con cosas que intento que cubran, que sean sustitutos del amor de Dios. Ese amor que no puede tener sustitutos porque es omniabarcante, es la sustancia que lo sostiene todo. No hay un pensamiento que se aleje de esa totalidad. La idea de alejar un pensamiento de esa totalidad le da lugar a la muerte. Es decir, un pensamiento que se aleja de la vida es la muerte, pero porque no tiene posibilidades de vivir alejado o en oposición a la vida. La idea de muerte se apoderó de la mente del Hijo de Dios
de hecho ha construido un vehículo con el que identificarse, porque claramente el cuerpo representa esa vulnerabilidad que ahora la mente siente, este aturdimiento de salir de un lugar confortable y de invulnerabilidad, ahora busca la invulnerabilidad en algún sitio. El ego, que no tiene otra manera de ayudarnos, que es mostrándonos de que nuestra invulnerabilidad está en la mente, la posibilidad de recordarlo está a través del cuerpo, que es vulnerable. Es decir, todo lo contrario. Conociendo la vulnerabilidad, puede ser que recuerde la invulnerabilidad. No puedo, habiendo negado la invulnerabilidad, lo único que me queda experimentar es la vulnerabilidad. Habiendo renunciado a la abundancia, lo único que puedo conocer es la carencia. La respuesta que se ha dado a ese momento es el Espíritu Santo. Es el pensamiento que recuerda todos los pensamientos que pienso con Dios. Es decir, un pensamiento que me recuerda la mentalidad recta, la única mentalidad, el pensamiento natural. El perdón deshace toda la fabricación y me recuerda que todo lo que fabriqué no existe. Es decir, me muestra detrás de la proyección la luz del Cristo que soy. Por eso en el ejercicio de ayer veíamos la luz como un ejemplo, como un símbolo de la luz que hay detrás. Es decir, ver el haz de luz del proyector, no la diapositiva que le he fabricado para ubicarle. La diapositiva que le da el carácter de enemigo a alguien es una significación. En base a lo que representa esa persona, que podríamos decir que es una relación de odio especial, es decir, esa persona engloba todo lo que yo estoy descartando. Entonces representa todo lo que yo no soy. De alguna manera esa persona es especial porque reafirma toda la proyección que tengo. Lo que me está mostrando el ejercicio es ver la luz que hay detrás de cada persona. Ver la luz, que es la misma luz que estamos recordando en nosotros. Es decir, el único modo de salvarnos es viendo la inocencia en mi hermano. El perdón me ofrece todo lo que deseo, porque lo único que deseo es la inocencia. Lo único que deseo es la reconciliación. Este estado profundo donde dejo de sentir la herida. Es decir, no puedo ser abrazado por el amor porque hay una herida muy grande. En ese sentido, esa indignidad es una herida emocional muy potente. Es decir, la idea de que no soy, de sentirme sucio. Por eso el perdón es ese baño resplandeciente también, porque no estoy perdonando algo que ocurrió. Estoy perdonando una idea que se me ocurrió, una idea que se me cruzó. Por eso el modo de descubrir la felicidad que soy, este modo de vivir lo mismo que estaba viviendo, pero antes lo hacía del sufrimiento, el perdón me permite reconocer el juego. Es decir, reconocer que todo eso que había fabricado son un montón de ideas que le había colocado a un personaje. El perdón me recuerda ese actor, esa verdadera identidad que hay detrás del personaje.
esta culpa inconsciente que ha dado este estruendo de la ruptura del jarrón me ha llevado a encerrarme cada vez más por resistencia a lo que creo que debería ser lo único que remedia la ruptura de ese jarrón. Es decir, la expiación con minúscula aparece aquí como que a través del dolor, del sacrificio, de la muerte, del castigo, es cómo voy a aminorar o disminuir el enojo de mi padre por esa pieza tan anticuada y tan valorada que rompí. Aquí, el perdón en la reconciliación que nos permite con nosotros mismos me descubre que ese jarrón no se ha roto, que ese jarrón era invulnerable y que la invulnerabilidad está garantizada en el reino. Es decir, nada se puede romper nunca en la mente de Dios. Nunca se puede sentir escasez en la mente de Dios. Nunca se puede privar de la libertad. Nunca. Jamás hemos abandonado la fuente. Solamente que todo este sueño, toda esta pesadilla de remordimiento que se dio a partir de ese ruido que creí escuchar, fabriqué toda una ilusoria fábula en la que creí que no era digno de recibir los regalos. El perdón me ofrece todo lo que deseo, porque lo único que deseo es el abrazo con mi Padre, la reconciliación. Saber que esa invulnerabilidad me está abrazando permanentemente, que ese amor no ha dejado de mirarme ni un instante, no ha dejado de acariciarme mientras sueño y lloro en una pesadilla. Despertar es la certeza del confort en el que estoy. La certeza de saber que jamás he abandonado la fuente y que al recibir el abrazo, la caricia cálida, esa contención omniabarcante, indescriptible, de todos los regalos del reino, me permite descubrir que el perdón corre el primer filtro. Cuando perdono, me perdono y descubro que jamás he sido condenado. Por lo tanto, siempre que perdono, estoy perdonando la idea sobre sí mismo. Nadie me condenó, me autocondené. Por eso observar cada situación acompañado de la mirada del perdón me otorga, me devuelve la felicidad, porque me devuelve la voluntad de mi Padre, me devuelve saber que jamás
merezco castigo. Y entonces voy a ir detectando todo el castigo autoinfligido que en algún momento creí que la vida era lo que quería para mí. Al soltar la culpa, dejo el espacio en este instante para atender la temporalidad de este instante. Y celebrar a cada rato, como nos dice la lección, la desaparición del infierno, que es una idea en mi mente, un remordimiento. Cada vez que se cruza una fabricación, sabré que es esa idea de indignidad que estoy fabricando porque me estoy creyendo que el pecado es real, que puedo ser culpable y que merezco castigo o sufrimiento. Nada de eso. Lo que Dios dispone para mí es perfecta felicidad. Es la dicha, incondicional. Toda condición que le pongo a un hermano, me la estoy poniendo a mí. Toda condición es un juicio, una condenación que nadie está haciendo, pero que le estoy dando lugar. Hoy suelto todo ese peso que le estoy poniendo encima al Hijo de Dios y lo libero, y me libero, y nos libero, porque todo lo que deseo es la liberación. Y en cada instante de silencio me voy a abrir a la posibilidad de sentir la reconciliación, que es un estado permanente, que para mí todavía parece una reconciliación, pero es el estado natural. Reconciliación en un momento deja de serlo. Parece que es un reconocimiento. Vuelvo a conocer. Pero luego de disolver la idea de que pude haber hecho algo, ya es el estado natural que nunca se alteró. Reconciliación todavía implica algo de tiempo, algo de volver. Pero cuando accedo plenamente al resplandor de saberme perdonado, de saber que no hubo condenación, recuerdo lo que siempre ha sido. Y descanso plenamente en esa celebración.